Amigos, estamos en el Castillo Pitamiglio y hoy tenemos el privilegio de poder conversar con un precandidato del Frente Amplio a las internas, una figura política de mucho peso en el gobierno en los últimos 14 años, presidente del Banco Central, ministro de Economía, pero con una larga militancia en la coalición de izquierda. Nos referimos al economista Mario Vergara. Mario, muchas gracias por permitirnos tener este encuentro, por aceptar esta invitación y comenzar a desandar este camino. Y la primera pregunta que tengo que formular es: ¿por qué aceptar el desafío de ser un precandidato a la presidencia en una interna del Frente donde muchos sectores ya se están pronunciando en favor del actual intendente de Montevideo, Daniel Martínez? Muy bien, en primer lugar es un gusto estar con ustedes hoy y tener este diálogo con ustedes y con la teleaudiencia. En primer lugar, creo que es importante entender el proceso que vive el Frente Amplio, ¿no? Que es de un proceso de necesaria renovación que empieza en lo programático, que empieza en realidad en la visión del mundo. El mundo está cambiando de manera tan drástica en la cuestión geopolítica, en las relaciones globales, en el terreno comercial, financiero, lo que pasa en la región, y también la brutal dinámica tecnológica que está instalada para quedarse para siempre, ¿verdad? Es un nuevo mundo el que estamos enfrentando y que requiere una renovación de cómo vemos el mundo, cómo lo interpretamos, qué desafíos nos generan, qué oportunidades nos genera. Y bueno, eso tiene que ir de la mano con una visión nueva en materia de agenda de gobierno, de programa. O sea, no es un eslogan hoy decir que la renovación empieza en la renovación programática, porque el mundo es nuevo. El Frente Amplio en 3 gobiernos ha implementado una agenda. Como todo, nunca es perfecto, nunca es completo, pero básicamente ha implementado una agenda que fue positiva para el país, que fue positiva para los uruguayos, que está haciendo, pero que tenía un poco la base de la visión del mundo de fines de los 90 y un planteamiento programático de otro momento, del mundo, otro momento de la región y otro momento del país. Uno habla de renovación programática, pero también hay renovación ideológica. ¿Es necesario hacer un cambio, un salto, a repensar el mundo y repensar la ideología para salir de aquella línea sesentista, setentista, donde la izquierda se planteaba un escenario ideológico construido con determinado discurso? ¿Es necesario cambiarlo? Bueno, el mundo ha cambiado drásticamente a partir de esos momentos. Cada uno puede tener, digamos, la interpretación de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ha ocurrido de los 90 para acá, sobre todo, y por qué. Pero yo creo que naturalmente la izquierda ya hace rato que está dando un planteo de renovación que incluye lo ideológico. Hay estudios hechos con compañeros politólogos que muestran la evolución programática del Frente Amplio, ¿verdad? El programa ya no está la reforma agraria, la estatización de la banca. Porque eso son cuestiones instrumentales que respondían a otra visión, a otro mundo, a otras circunstancias. El planteamiento programático del Frente Amplio se ha ido actualizando y bueno, y fue también esa actualización la que permitió que el Frente Amplio accediera al gobierno y pudiera gobernar, creo yo, de manera bastante exitosa. Uno piensa en Mario Vergara trabajando en equipos económicos, con militancia política previa para llegar a esa instancia, pero siempre desde cargos ejecutivos. Salir al ruedo, enfrentar necesidades, urgencias, enfrentar reclamos de muchos sectores y muy diversos entre sí de una sociedad. El discurso político, la campaña, el proceso de persuasión, en un momento en el que el Frente Amplio tiene, según las distintas visiones que las encuestadoras y los politólogos hacen, experimenta un fenómeno de cierto desencantamiento. ¿Cómo se para Mario Vergara frente a todo este desafío? Bien, voy a utilizar esta pregunta suya para complementar la idea del por qué uno quiere aportar, contribuir al proceso electoral. Decíamos que la renovación programática es fundamental, mostrar una nueva visión del mundo es fundamental. También está claro que el Frente Amplio está en un proceso de recambio, de renovación de la estructura de liderazgos, que no es solo el candidato presidencial, es toda una estructura de liderazgos que obviamente tributaria de los liderazgos anteriores, del principio de nuestros tiempos, del general Sereni sin duda, pero también del trípode
Vázquez Mujica Story, que sin duda fue un liderazgo exitoso que nos permitió acceder al gobierno, gobernar en la dirección correcta. Esa renovación implica, reitero, no solo elegir un candidato, sino recomponer una estructura de liderazgo en el Frente Amplio, y el proceso electoral es una herramienta que tiene que legitimar esos nuevos liderazgos. El Frente Amplio creo que haría muy mal si no tuviera una interna competitiva en ese sentido, porque el objetivo es tener un candidato presidencial, pero el objetivo, reitero, también es recomponer una estructura de liderazgos en la coalición. Y por lo tanto, creo que es saludable contribuir con visión del mundo, con planteamientos programáticos, con la experiencia y también la visión autocrítica de un montón de cosas que no se han logrado hacer o que no se han, digamos, hecho de la manera más integral, que eso contribuye al debate político en la interna del Frente Amplio, y también la interna competitiva contribuye al despliegue del Frente Amplio como fuerza política. Por lo tanto, nuestra intención es contribuir en lo programático, en la visión del mundo, adaptada a la realidad actual de un mundo complicado, volátil, incierto, de una región aún más volátil y más incierta, con deterioro institucional y con los desafíos y las oportunidades que da la dinámica tecnológica, pero también contribuir en el proceso político que creo yo necesita el Frente Amplio, de una interna competitiva de cara a eso mismo que usted decía, ¿verdad? El Frente Amplio hoy tiene desafiado el gobierno, sin duda, en términos electorales. Hay que contribuir, desde mi perspectiva, hay que contribuir para que el Frente Amplio logre su cuarto gobierno, pero para una agenda renovada en función de la nueva visión del mundo. Y también eso implica, y en eso también pretendemos contribuir, en procurar dar un poco de encanto a los desencantados. O sea, hay sin duda en la orilla del Frente Amplio gente que, o por sus expectativas o por críticas a cosas que está bien criticar, temas que tienen que ver con cuestiones éticas o temas que tienen que ver con la profundización en ciertos aspectos que de repente han quedado a mitad de camino. Hay compañeros que están un poco en la orilla hoy con cierto desencanto, algunos con enojo. Reitero, algunos con razón, otros quizá no tanto, pero sobre esos compañeros también tenemos que trabajar en el sentido de integrar lo que ellos plantean, escuchar dónde están los puntos álgidos de su desencanto y tratar de dar respuestas, y por lo tanto esa también sea una forma de que los compañeros vuelvan a ver con ilusión, con esperanza, al Frente Amplio gobernante. Para después de la pausa, la candidatura de Mario Vergara parece casi, si se me permite el término, salir en orfandad, porque hay posicionamientos muy marcados, muy claros sobre la figura de Daniel Martínez. ¿Cómo armar un esquema para salir a pelear en una interna y cuáles van a ser los ejes temáticos de esa propuesta que Mario Vergara encarna para buscar ese nuevo reencantamiento de aquellos que hoy se sienten desilusionados por el gobierno de izquierda? Le contestan un segundo. El empresario usa y va del correo uruguayo, que le permite autogestionar todos sus envíos. En cambio, el empresaurio, no. Además, sigue los paquetes con la aplicación. Ahora, el empresaurio, no. El empresario imprime sus etiquetas desde la web y su sistema de gestión se integra perfectamente con el de AIBA. Y el empresaurio, obviamente, no. Para actualizar y mejorar tus procesos, usa AIBA, la herramienta del correo uruguayo que te permite gestionar tus envíos desde cualquier dispositivo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Ahora nos toca a nosotros. Ahora es el nuevo futuro. Nosotros somos nuestros propios jefes, nuestros líderes, nuestros propios héroes. Si no encontramos el camino, lo inventamos. Si no tenemos las oportunidades, las creamos. A nosotros nos une lo que nos gusta. Y nos fijamos más en lo que haces que en lo que decís. Tomamos la iniciativa. Compartimos ideas. Y confiamos en los demás para hacer cosas entre todos y para todos. Porque el mundo es lo que nosotros hacemos de él ahora. Nosotros estamos haciendo crecer la fuerza más poderosa. La libertad para que la gente se conecte. Nosotros creemos en un mundo sin fronteras. Donde cada vez estemos más unidos.
Nosotros tenemos un propósito. Creemos en una causa. Sentimos que tenemos algo para dar. Nosotros tenemos a la empresa de comunicación de nuestro lado. Antel. Nosotros. Ahora. Pequeñas historias que construyen un gran país. No había calle, era de lado a lado agua. La verdad que cambió mucho y es muy lindo vivir acá. Las obras de saneamiento realizadas en la zona oeste de Ciudad de la Costa permite que ahora más de 10.000 hogares puedan conectarse al saneamiento. Ganamos en salud, es un lugar que está saneado, y en calidad de vida, eso se remite a calidad de vida. Para seguir avanzando, los inmuebles con frente a conexión de redes públicas de saneamiento pueden y deben conectarse. Informate sobre el saneamiento en otros puntos del país en oce.com.uy/saneamiento o por el 0800-1871. Si vivís en Montevideo, consultá en montevideo.gov.uy o a través del 1950-3000. Conectate a una mejor calidad de vida. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos. Importa que lo sepas. Es importante que sepas que el nuevo Código del Proceso Penal, cuya entrada en vigencia será el 16 de julio de 2017, consagra un nuevo sistema de carácter acusatorio, reconociendo especialmente a la víctima del delito y a la persona a quien se le atribuye haberlo cometido el derecho a ser tratado con el respeto debido a la dignidad del ser humano. Los fiscales serán los responsables de dirigir la investigación de los delitos y llevar adelante su persecución penal, debiendo atender y proteger a las víctimas. Conoce más en importaquelosepas.com.uy/fiscalía. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. Mis padres vinieron de vacaciones en 1984. 9 meses más tarde, en Oaxaca, México, nací yo. Mi nombre es Diego. Nací en Asunción 9 meses después de un viaje de mis padres a Uruguay. Mi nombre es Mauricio. Mis padres vinieron a Uruguay de luna de miel en 1986. 9 meses más tarde en La Paz, nací yo. Desde muy chica escucho hablar de Uruguay. Mis padres se enamoraron de este país. Se amaron en este país. Se enamoraron de la naturaleza, de su gente, de todo el verde que se pierde en el horizonte. Siempre escuché hablar de sus costumbres. Me hablaron mucho del mar, del color del agua. Me comentaron de su música y de sus silencios. Mamá, estoy caminando por el mismo lugar que tú. Es el sueño de mis padres que hoy también esté aquí. Hoy estoy acá, en el lugar donde me concibieron, y puedo decir, yo también soy uruguayo. Yo también soy uruguayo. Yo también soy uruguaya. Descubre tu país. Amigos, estamos en el Castillo Pitamiglio con el precandidato del Frente Amplio, el economista Mario Vergara. La pregunta previa a la pausa era nacer en una candidatura cuando el Frente Amplio en sus sectores más importantes, no todos, pero muchos ya se han posicionado en favor de Daniel Martínez. Me iba a preguntarle cómo va a construir esa estructura y cómo sería un ruedo para mostrar una postura diferente a un hombre que aparece como el ganador de todos los boletos en la interna del Frente, como es el candidato Daniel Martínez. ¿Cómo hace ese camino? Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a dar nuestra batalla, ¿verdad? En el sentido de salir a la cancha a competir. En primer lugar, por lo que decía antes de la pausa, que es el Frente Amplio necesita una interna competitiva, por razones políticas, por razones electorales, por razones programáticas. Y por lo tanto creo que un alineamiento total, todos atrás de un candidato, no sería consistente con esa necesidad. Todos los compañeros que hoy están sobre la mesa, digamos, para competir, creo que van a hacer su contribución. ¿Cuál es nuestra contribución o cuál pretendemos que sea nuestra contribución? Primero, la visión programática, la visión del mundo, qué respuestas dar desde las políticas públicas ante la realidad y no ante lo que uno le gustaría que pasara.
Ahí creemos que tenemos un trecho para aportar, un diferencial en materia de diálogos análisis. con sectores del frente? ¿Hay posicionamientos? Porque Asamblea Uruguay, sector del que usted proviene... No, nunca pertenecía a Asamblea Uruguay. Pero de alguna manera siempre se le vinculó a Astori, por supuesto. A Astori y a su entorno. Se ha pronunciado por Daniel Martínez, pero hay otros sectores, por ejemplo, el MPP todavía no ha tomado una decisión. ¿Pero qué grado de adhesión ha recogido dentro de la Bueno, yo creo que es importante, por supuesto, los pronunciamientos de carácter sectorial, pero creo que también a lo que uno apunta es al pueblo frente amplista, ¿verdad? Lo sectorial tiene sus limitaciones en ese sentido, sobre todo en este contexto que decíamos hoy, de muchos compañeros frente amplistas que ven con desencanto, recelo, ciertamente la situación. Creo también que este proceso de renovación tiene un componente de barajar y dar de nuevo en muchas cosas, respetando, por supuesto, sí, la base sectorial que hoy tiene el Frente Amplio, pero el proceso de renovación de liderazgos creo que también va a implicar un reacomodo a nivel de los grupos y subgrupos y fracciones que tienen los distintos sectores del Frente Amplio. Por lo tanto, obviamente, tener más apoyos en el terreno sectorial sería siempre mejor que no tenerlos. Al militante del Frente Amplio, sin duda, no está sectorizado. Al Frente Amplista, que tiene preocupaciones en el terreno de la ética, que tiene preocupaciones en el terreno de los derechos humanos, que tiene preocupaciones en el terreno de cómo el Frente Amplio va a enfrentar este mundo tan cambiante, con desafíos al tema del empleo, con tareas pendientes que creo yo se han avanzado cosas, pero que siguen siendo una preocupación central de la sociedad, como es el tema de la inseguridad y también de la educación. Yo creo que hay una amplia gama de frente amplistas que tienen todas esas preocupaciones y hay que procurar razonar con ellos, escucharlos y tratar de dar propuestas y reformulaciones de las políticas públicas para atacar esos problemas. Va a ir apareciendo sectores que seguramente en la medida en que los distintos candidatos vayan tomando más presencia pública, se van a ir expresando, ¿verdad? Yo, de alguna manera, en lo personal tenía la clara limitación constitucional de la presidencia del Banco Central, pero a partir del día de hoy, digamos, que entro ya enteramente en el terreno político electoral y por lo tanto también hay una campaña por delante que procuramos sea... obviamente todos trabajamos para ganar, uno solo es el que va a ganar, pero más allá de eso, reitero, es importante la competencia en la interna, es importante una distribución razonable. ¿No está en riesgo la unidad de la izquierda? Yo creo que no. Al contrario, las competencias históricamente el Frente Amplio lo ha ayudado a fortalecerse en ese terreno. Pero además, reitero, es un tema de que en la recomposición de espacios de liderazgo en la interna del Frente Amplio es saludable que la distribución también electoral en la interna del Frente Amplio distribuya poder de alguna manera. Usted planteaba hoy cuestiones éticas, la situación de Sendic, algún tipo de denuncias que hay planteadas a nivel de la justicia, han desencantado. Pero también hay otros temas, por ejemplo, usted fue un factor importantísimo en todo lo que es la política tributaria del país, especialmente en lo que la gente llama el impuesto a los sueldos o el impuesto a las jubilaciones. ¿Es tiempo de repensar en esa dirección? ¿Es tiempo de hacer cambios, de hacer alguna renuncia fiscal, buscar que los sectores que hoy están tributando mucho en esa materia puedan tener ciertos alivios? ¿Hay caminos posibles para eso? Bien, la reforma tributaria creo que fue un logro mayor del Frente Amplio en el terreno político. El Frente Amplio puso a la ciudadanía entera a discutir sobre impuestos durante 1 año y medio. Difícil encontrar procesos más democráticos a nivel internacional para discutir un tema de tanta sensibilidad y lo hizo de manera exitosa. Los lineamientos de la política tributaria que emergió de la reforma están totalmente vigentes. El esqueleto central de la reforma sigue vigente y funciona en base a los objetivos que tenía la reforma, de mayor equidad, de consistencia con la inversión productiva, de racionalización del sistema tributario. Ahora, desde el principio dijimos, esto no es una cosa inamovible, rígida, marcada en piedra,
sino que admite y ha admitido, porque ha habido múltiples retoques de la política tributaria en todos estos años que la han ido perfeccionando. Por lo tanto, uno no puede decir otra cosa que siempre hay espacio para así retoques en el terreno tributario de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a nuevas realidades. Pero entendemos que los lineamientos centrales, el esqueleto del sistema tributario sigue estando vigente. Con respecto al punto que usted introducía del tema de la ética y la corrupción, y de la corrupción bueno, yo creo que claramente el Frente Amplio tiene que ser implacable ante los temas de corrupción y ante los temas éticos. Y no solo, porque también a veces uno escucha en el sentido de la conveniencia política, porque uno ve alrededor del Uruguay muchos países que tenían gobiernos de orientaciones progresistas o de izquierda que han ido perdiendo sus espacios de poder, que la derecha ha recompuesto e incluso en el caso ahora de Brasil, una derecha extrema, muy rancia, Pero está el caso argentino también. Y también, en caso donde chileno. en donde los temas de corrupción sin duda están probablemente en el centro de la explicación de por qué esos procesos se están dando. Por supuesto que también por eso hay que atenderlo, pero sobre todo hay un tema de valores. Yo me considero profundamente sereñista y creo que además de retomar el ideario artiguista que el Frente Amplio tiene, yo enfatizo también el ideario de Sereñi en ese terreno de ética, ¿verdad? Ser implacable, dijo, ser implacable con el respeto a los principios éticos. Implacable con quién? Con la corrupción y con la ética. O sea, nosotros no somos los jueces. Para los temas de corrupción, los delitos, está la justicia, y la tesitura nuestra ante la justicia siempre tiene que ser de respeto a sus decisiones. Y en el terreno ético, el Frente Amplio tiene un tribunal de conducta política que se expresa cada vez que el Frente Amplio se lo requiere, y creo también que en ese sentido el Frente Amplio tiene que responder tomando posición en base a los pronunciamientos del Tribunal de Conducta Política. Por lo tanto, yo creo que tenemos que dar como una señal de mayor por nosotros mismos, porque acá uno podría decir, bueno, a ver, el Partido Nacional le han saltado varios casos de corrupción y demás y no ha tenido ningún tipo de reacción, ¿verdad? Pero eso, que es cierto y que es políticamente grave en mi perspectiva, no puede servirnos de excusa para nosotros no hacer lo que tenemos que hacer. No visualizar allí y hacerlo. Sí visualizar allí, sí marcar que nadie en el Uruguay está mostrando tener más posturas firmes en este terreno que el Frente Amplio, pero también el Frente Amplio interno. Sí. Y también creo que es importante ver las cosas en esta perspectiva. El Frente Amplio es un proyecto colectivo y son absolutamente legítimas todas las aspiraciones de índole personal que todos en el terreno político podemos tener. Pero hay que priorizar la herramienta colectiva y por lo tanto cuando uno analiza, y esto no lo digo con nombre y apellido, sino que lo digo para quien corresponda en su generalidad y para uno mismo. ¿Está planteando el deseo de Sendik de volver a ser candidato? Justamente no estoy hablando con nombre y apellido, lo estoy planteando en el terreno general, que incluso me correría a mí, que es en el momento en que uno evalúa que le hace más daño a la herramienta colectiva. Yo creo que hay que dejar al costado las aspiraciones personales. Para la vuelta a la pausa, quiero proponerle conversar un poco sobre el diálogo que la izquierda debe tener con los sectores productivos. Plantean que hay que mejorar la competitividad, que soporta un peso del Estado muy grande, piden modificaciones, piden cambios, y nadie mejor que usted para poder entender ese universo y poder explicarlo. Ya venimos. El empresario usa y va del correo uruguayo que le permite autogestionar todos sus envíos. En cambio, el empresario, no. Además, sigue los paquetes con la aplicación. Ahora, el empresario, no. El empresario imprime sus etiquetas desde la web y su sistema de gestión se integra perfectamente con el de AIBA. Y el empresario, obviamente, no. Para actualizar y mejorar tus procesos, usa AIBA, la herramienta del correo uruguayo que te permite gestionar tus envíos desde cualquier dispositivo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras.
Ahora nos toca a nosotros. Ahora es el nuevo futuro. Nosotros somos nuestros propios jefes, nuestros líderes, nuestros propios héroes. Si no encontramos el camino, lo inventamos. Si no tenemos las oportunidades, las creamos. A nosotros nos une lo que nos gusta. Y nos fijamos más en lo que haces que en lo que decís. Tomamos la iniciativa. Compartimos ideas. Y confiamos en los demás para hacer cosas entre todos y para todos. Porque el mundo es lo que nosotros hacemos de él ahora. Nosotros estamos haciendo crecer la fuerza más poderosa. La libertad para que la gente se conecte. Nosotros creemos en un mundo sin fronteras. Donde cada vez estemos más unidos. Nosotros tenemos un propósito. Creemos en una causa. Sentimos que tenemos algo para dar. Nosotros tenemos a la empresa de comunicación de nuestro lado. Antel. Nosotros. Ahora. Importa que lo sepas. Es importante que sepas que el nuevo Código del Proceso Penal, cuya entrada en vigencia será el 16 de julio de 2017, consagra un nuevo sistema de carácter acusatorio, reconociendo especialmente a la víctima del delito y a la persona a quien se le atribuye haberlo cometido el derecho a ser tratado con el respeto debido a la dignidad del ser humano. Los fiscales serán los responsables de dirigir la investigación de los delitos y llevar adelante su persecución penal, debiendo atender y proteger a las víctimas. Conoce más en importaquelosepas.com.uy/fiscalía. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. Mis padres vinieron de vacaciones en 1984. 9 meses más tarde, en Oaxaca, México, nací yo. Mi nombre es Diego. Nací en Asunción 9 meses después de un viaje de mis padres a Uruguay. Mi nombre es Mauricio. Mis padres vinieron a Uruguay de luna de miel en 1986. 9 meses más tarde, en La Paz, nací yo. Desde muy chica escucho hablar de Uruguay. Mis padres se enamoraron de este país. Se amaron en este país. Se enamoraron de la naturaleza, de su gente, de todo el verde que se pierde en el horizonte. Siempre escuché hablar de sus costumbres. Me hablaron mucho del mar, del color del agua. Me comentaron de su música y de sus silencios. Mamá, estoy caminando por el mismo lugar que tú. Es el sueño de mis padres que hoy también esté aquí. Hoy estoy acá, en el lugar donde me concibieron, y puedo decir, yo también soy uruguayo. Yo también soy uruguayo. Yo también soy uruguaya. Descubre tu país. Pequeñas historias que construyen un gran país. No había calle, era de lado a lado agua. La verdad que cambió mucho y es muy lindo vivir acá. Las obras de saneamiento realizadas en la zona oeste de Ciudad de la Costa permite que ahora más de 10.000 hogares puedan conectarse al saneamiento. Ganamos en salud, es un lugar que está saneado, y en calidad de vida. Eso se remite a calidad de vida. Para seguir avanzando, los inmuebles con frente a conexión de redes públicas de saneamiento pueden y deben conectarse. Infórmate sobre el saneamiento en otros puntos del país en oce.com.uy/saneamiento o por el 0800-1871. Si vivís en Montevideo, consultá en montevideo.gov.uy o a través del 1950-3000. Conectate a una mejor calidad de vida. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos. La energía eficiente empieza por elegir el plan más eficiente. Los Fernández pagan lo mismo de electricidad que los González. La diferencia es que los Fernández compraron aire acondicionado y se sumaron al plan Más Confort, mientras que los González... Me parece que me estoy deshidratando. UTE presenta el plan Más Confort. Toda la energía adicional que consumas respecto al mismo mes del año 2016 la pagas a mitad de precio. El futuro es eléctrico. UTE te acompaña. Descubrí tu tarifa más conveniente. UTE, la energía que nos une. Economista, le decía que el Frente Amplio del Gobierno, vamos a separar la fuerza política del Gobierno, ¿verdad? El Gobierno tiene hoy reclamos de los sectores productivos
Incluso hubo un movimiento llamado Un Solo Uruguay, pero también las gremiales empresariales reclaman que están teniendo un peso impositivo muy grande, reclaman medidas de mejoramiento para afinar la herramienta productiva, los costos son muy altos, dicen, le falta competitividad, tienen temor de que incluso variables internacionales puedan seguir complejizando aún más su estructura. ¿Cuál es la visión que hay que tener frente a estos temas? Y si realmente se está escuchando a las gremiales o a las cámaras empresariales en su conjunto, y no solo, como dicen las cámaras, al movimiento sindical, si es que realmente hay una visión hacia esa zona. Evidentemente el rol de gobierno implica escuchar a todos y obviamente en función de improntas políticas e ideológicas uno tiene oreja para todos de acuerdo al criterio de cada uno. En el pasado está claro que el péndulo estaba absolutamente volcado hacia el sector empresarial. A partir de que el Frente Amplio es el gobierno, nosotros creemos que eso se ha equilibrado bastante y que en todo caso si hubo movimiento pendular en la otra dirección, eso hay una lección aprendida también y hay un reequilibrio. Nosotros escuchamos reclamos tanto de los sectores sindicales como de los sectores empresariales y eso es lo más legítimo y razonable que suceda en un país democrático con la amplísima capacidad de democracia y reclamo que tiene el Uruguay. No, uno no puede actuar al golpe del balde porque eso correríamos el riesgo de caer en gobernar en base al que grita más fuerte y de gobernar en base a corporativismos. Eso hay que evitarlo. Sereñi en los últimos años recuerdo que ponía mucho énfasis en los riesgos que generaba un enfoque corporativo a un equilibrio democrático que la sociedad y los gobiernos tienen que tener. Nosotros escuchamos reclamos del sector empresarial desde el primer día que el Frente Amplio empezó a gobernar. Ellos se manifestaron siempre reclamando cuando se hizo la reforma tributaria, la reforma de la salud, toda la reforma de la normativa laboral, de las relaciones laborales, que es un conjunto muy grande de legislación e institucionalidad al servicio de un reequilibrio de poder. Y eso se expresó, creo, razonablemente en los resultados. En los 90 la economía uruguaya creció, el salario no. A partir del cambio en las relaciones laborales con los gobiernos del Frente Amplio, los ingresos de los trabajadores evolucionaron con la economía. ¿Qué es lo que tiene que suceder? En los momentos de bonanza ganaron los empresarios y ganaron los trabajadores. Hubo un aumento de salario real de 50% en una década. También hubo un aumento en las ganancias empresariales en esa década. Obviamente, cuando las cosas se enfrían en el terreno internacional y en el crecimiento económico, esas cosas se suavizan, pero lo saludable es que las cosas evolucionen para todos, para trabajadores y para empresarios. Pero es cierto que están perdiendo competitividad, están reclamando cambios en el Estado, o sea que el costo del Estado es muy alto. Y a veces uno cree interpretar que a veces se está también pidiendo que los aportes patronales se reduzcan de las cargas que tienen que pagar en materia de salario. Bien. ¿Puede interpretarse también eso como un parte del reclamo? Bueno, los reclamos están en todas las direcciones, en la política monetaria y el dólar, en el peso de los sindicatos, en el peso del Estado. A mí me parece razonable que cada uno se manifieste en función de sus intereses. El gobierno tiene que evaluar, sí, que los trabajadores tienen sus intereses y reclaman en esa dirección, los empresarios tienen sus intereses y reclaman en esa dirección. Con respecto al tema del Estado, claramente hay mucho por hacer. La reforma del Estado no es un acto único y mucho menos un acto solo basado en decir hay que sacar miles y miles de empleados públicos. Eso es un error, una falacia. Ha habido mucha reforma del Estado en estos años asociado a ganancias de institucionalidad, de eficiencia, de mejores estructuras de incentivos en el marco de las múltiples reformas que el Frente Amplio lleva adelante. En el terreno tributario, del proceso presupuestal, de la administración de la deuda, de las relaciones laborales, de las políticas sociales, en vivienda, en la reforma de la salud, en el funcionamiento de los mercados, la promoción de inversiones, la ley de bancarrota, la ley de competencia, el impulso a la innovación, la atención a las pymes y micro, pequeñas y medianas empresas, en el sistema financiero, una reforma total
dado que fue el epicentro de la crisis, ¿verdad? El funcionamiento del Banco Central como regulador, la ley de inclusión financiera, el mercado de valores, el mercado de seguros. O sea, podemos, en el terreno cultural, reformas en algunas áreas de la seguridad social, como la caja policial, la caja bancaria. O sea, todas esas reformas, y me estoy quedando corto, han implicado cambios en las estructuras de incentivos, una mejora en las reglas de juego, pero también cambios en la institucionalidad del Estado. O sea, ha habido mucha reforma en el Estado en ese terreno, en transparencia, en gestión. Ahora, está claro que si uno simplifica absurdamente la cosa como que la reforma del Estado es echar funcionarios públicos, le está errando al bizcochazo, ¿verdad? Hay un foco en los últimos tiempos de un aumento del número de vínculos laborales en el sector público, pero está dicho hasta el cansancio que es esencialmente eso, es que hay más policías, más maestros y docentes y más trabajadores de la salud, que son 3 prioridades, además de que han mejorado sus ingresos, 3 prioridades, sobre todo en base a la situación pobre que había sido heredada. Ahora, en el gasto público hay mucho por hacer, hay mucho por mejorar la calidad y la eficiencia del gasto. Sin duda hay que bajar el costo del Estado en terrenos en el terreno de la competitividad. ¿Por dónde iría? Hay varias, bueno, impulsar aún más las mejoras de gestión, buenas reglas de juego y estructuras de incentivos en todas las áreas para hacer más eficiente la gestión pública. Una incorporación cada vez más masiva, como ya se viene haciendo, de las tecnologías de información y comunicación al servicio de la gestión del Estado para los ciudadanos. Y después hay grandes bloques que obviamente hay que repensar colectivamente con todo el sistema político, ¿verdad? Ahora está un poco la discusión sobre la mesa del déficit de la caja militar, que sin duda es enorme, estamos hablando de 600 millones de dólares. Pero en realidad todo el sistema de seguridad social, dadas las tendencias demográficas, dadas las tendencias laborales, hay que repensarlo para hacer un mejor sistema de seguridad social que sea sustentable. Eso va a tener impactos también en el terreno de las cuentas fiscales y en mejorar la competitividad del país. Como última pregunta, y tratando de ser lo más breve posible, Mario Vergara, con 3 ejes programáticos para su trayectoria ahora como precandidato, ¿cuáles son? Bueno, sintetizar en 3 es complicado, pero lo que tenemos que hacer como políticas públicas tiene que ser respuesta a cómo vemos la realidad hoy. Mundo muy complicado en lo geopolítico, en lo comercial, en lo financiero, en lo cultural, ¿sí? Globalizado. Región muy complicada por desbalances macroeconómicos, por deterioro institucional, por incertidumbre política. Nosotros tenemos primero que consolidar una plataforma de estabilidad que nos ha permitido navegar en este mundo y en esta región tan complicada. Ahí ha habido un acierto de la estrategia de gobierno de generar esta plataforma de fortaleza financiera, de estabilidad en todos los terrenos. Lo segundo es profundizar en los derechos. Esta tendencia que estamos viendo en América Latina de gobiernos de derecha o de derecha extrema que se están instalando son una amenaza al avance de los derechos ciudadanos y a la agenda de derechos que se han implementado en este terreno. Por lo tanto, ahí hay un eje de trabajo que es también fortalecer y consolidar, y en muchos casos eso implica también apoyos presupuestales para consolidar los derechos conquistados en este último terreno. Después, obviamente, la educación para este mundo, la educación para un mundo donde la tecnología está haciendo cambiar la forma en que se produce, la forma en que nos relacionamos hasta en el terreno personal. O sea, la educación tiene que estar de cara hasta la forma de aprender, de generar capacidad de adaptación, porque este mundo es muy cambiante, de generar capacidades emocionales para que los trabajadores puedan con naturalidad ir cambiando la forma de hacer las cosas. Esto es un desafío grande para los trabajadores actuales. Tenemos que tener políticas que ataquen la transición de este cambio tecnológico, de este cambio en la forma de hacer las cosas, para que no quede nadie por el camino, porque esta dinámica tecnológica tiene un componente de presión a la inequidad que las políticas públicas tienen que atacar. Educación, decíamos, el tema seguridad
Yo creo que ha habido una reforma importante en la policía, en el Ministerio del Interior, que ha incorporado tecnología, capital humano, estrategia, que ha mejorado incluso la percepción ciudadana sobre el tema, pero evidentemente todo el sistema de justicia, de ley y orden, digamos, necesita un fortalecimiento. Hay que trabajar con el balance entre las causas sociales del delito y también la represión en el terreno más de corto plazo. Y después, creo yo, fortalecimiento de la democracia, fortalecimiento, reitero, en materia de derechos, pluralidad en las discusiones, tener discusiones amplias para resolver los problemas del país. Y el otro aspecto que también quiero enfatizar, que tiene que ver con derechos, es atravesar mucho más todo lo que hacemos en clave de derechos humanos. Derechos humanos que sí es seguir rescatando la memoria, que sí es seguir trabajando para saber más lo que pasó, pero que también atraviesa todas las políticas que deben, reitero, pensarse y diseñarse en clave de derechos humanos. Mario Vergara, muchísimas gracias por habernos visitado aquí en el Castillo Pitamilio. Y en un instante les digo a los amigos, viene el análisis político internacional del doctor Carlos Pita. Gracias, Mario. Es un gusto.